Hola. Normalmente asociamos el trabajo de los lingüistas con hablar o escribir apropiadamente, con la literatura, la traducción o quizá el más popular, hablar muchas lenguas. La verdad es que, como los químicos o los biólogos, los lingüistas también son científicos. Pero mientras los químicos estudian las propiedades de la materia, los lingüistas estudian las propiedades del lenguaje. ¿Quieres saber más paralelos entre lingüistas y otros científicos? Quédate conmigo para hacernos más Lintelligent. Cuando los químicos estudian la materia, no se convierten en la materia que estudian. Cuando los biólogos estudian los seres vivos, como los insectos, las plantas o los mamíferos, no tienen que de repente comportarse como ninguno de ellos. Es decir, no tienen que hacerlo. Los médicos tampoco tienen que contraer ninguna enfermedad. Ninguno de estos científicos tiene que ser o experimentar el objeto que estudian, pero deben diseccionarlo, comprender sus partes y sus funciones. Pueden decirte todo sobre cómo una molécula interactúa con otras, cómo crece una planta o cómo se propaga una enfermedad. Por el contrario, los artistas no tienen que conocer los mecanismos internos de los materiales que usan para crear una pieza de arte, aunque saber esto puede resultar muy útil. Primero, dibujo esta cara y luego borro los rasgos más definidos y 1, 2, 3... Ahí está el círculo. Dame eso y olvida esas tonterías. Pero son muy hábiles manipulando los materiales para crear piezas que nos hacen sentir algo. En cierto sentido, se convierten en su arte. Los escritores de literatura, por ejemplo, no tienen que saber que un verbo está en subjuntivo o que una oración es subordinada a otra. En cambio, saben cómo usar algunos verbos y expresiones para hacernos imaginar mundos posibles. ¿Dónde crees que caben los lingüistas? Si prestaste atención al principio de este video o leíste el título, ya sabes la respuesta. Los lingüistas son científicos que diseccionan y estudian las partes y funciones del lenguaje. Al igual que los químicos, buscan los componentes más pequeños y más grandes posibles, sus interacciones y combinaciones. Como el biólogo, el lingüista estudia el origen histórico del lenguaje, su desarrollo a lo largo de la vida y las adaptaciones que sufre dependiendo de las condiciones del ambiente. Al igual que los médicos, estudian cómo algunas ideas se propagan más rápidamente por la población y cuáles son los síntomas de una lengua saludable y una lengua en peligro de extinción. Los lingüistas tienen laboratorios y equipos que usan para descubrir los misterios de la mente humana. Recorren el mundo para documentar y preservar todas las lenguas posibles. Diseñan los materiales que necesitas para aprender tu primera lengua, tu segunda lengua, la tercera, la cuarta, etc. Los lingüistas ayudan a escribir los programas que usan los sistemas de reconocimiento de habla para tener una conversación contigo. Y muchas cosas más. Y además de eso, ¿sabes qué más pueden hacer? Generalmente pueden hablar más de un idioma. Y digo generalmente porque no es necesariamente un requisito para ser lingüista. A la mayoría de los lingüistas nos han hecho esta pregunta. ¿Eres lingüista? ¿Cuántas lenguas hablas? ¿Suena familiar? Volviendo a mis ejemplos del comienzo, cuando un biólogo estudia cómo vuelan los pájaros, él no tiene que aprender a volar, pero puede entender muy bien las partes y mecanismos que hacen posible el vuelo en la gran mayoría de las especies. Y sí, pueden tratar de aprender esta habilidad, porque sería muy útil y aclararía las cosas, pero no es un requisito. Los lingüistas tampoco tienen que hablar muchas lenguas. En principio, mientras entiendan el funcionamiento interno de una lengua, no tienen que hablarla. Sin embargo, cuanto más aprenden cómo funciona una lengua, mejor la pueden hablar. Pero los lingüistas, como cualquier otro científico, son muy curiosos. Y como quieren entender cómo funciona el lenguaje, constantemente quieren aprender más y más lenguas. Así que los políglotas, o personas que hablan muchas lenguas, no necesariamente son lingüistas, pero son buenos candidatos para convertirse en uno. Quizá eres tú. ¿Conoces más características que poseen los lingüistas? Escríbelo en los comentarios y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir para que todos podamos ser más Lintelligent.